Go! Bienvenidos a las 7 ESI Questions. Hoy un invitado muy especial. Al otro lado del charco tenemos a Óscar Dutari. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es para mí un honor que estés acá en este canal de YouTube. Mil gracias. Para mí, contento de poder charlar sobre estos temas que son tan importantes y donde hay tanto para hacer. La verdad es un gustazo, os lo voy a presentar. Óscar es abogado especialista en el área de violencia familiar y abuso sexual infantil. También es psicólogo, fue coordinador de familias en riesgo y es actualmente profesor de la Universidad Nacional del Sur de Argentina. La verdad, tiene muchísima experiencia con familias, con pacientes. Creo que va a ser muy interesante esta entrevista, así que os animo a quedaros toda ella. Aquí está su Instagram, psico.oscar.dutari. Es muy interesante que lo sigan. Yo he visto varios reels y wow, da que pensar y ahí hace chucuchu, chucuchu la cabecita. Así que os animo a que lo visualicéis. Y bueno, ¿estás preparado para empezar con las preguntas? Sí, que son muy interesantes. Pues vamos allá. Primera de todas, ¿qué es para ti la sexualidad, Oscar? Es una pregunta muy difícil, pero yo creo que es este impulso que nos lleva hacia otras personas, en donde nos parecen estas otras personas atractivas y donde está involucrado, me parece, el sistema de reproducción, ¿no? El sistema de reproducción tiene esta atracción que es la sexualidad de alguna persona que por alguna razón nos sienta atractiva para poder la especie humana seguir subsistiendo y también las demás especies. Para mí eso es la sexualidad. Buenísimo. Buenísimo, cada uno es muy bonito para escucharos porque en cada pregunta nadie contesta igual, todos tienen puntos de vista diferentes y eso es lo hermoso, la diferencia de cada persona, cómo la vive, cómo la expresa, eso es lindísimo. Y en tu etapa infantil, adolescente, juvenil, ¿cómo la viviste? ¿Tienes algo que quieras compartir? Sí, cómo no. Digo, me fue una pregunta que cuando vos me la pasaste, la estuve pensando y es algo que tenemos que cambiar y yo también lo veo mucho en mis pacientes. Es decir, este tema de la desinformación, lo viví como un periodo muy feo, muy oscuro, por la falta de información, por la falta de educación, porque en casa de mis padres esos temas no se hablaban, no se tocaban, la información que a uno le venía era de compañeros de colegio más adelante, o de pornografía. Me parece que un espanto la educación que yo tuve, que no quisiera que esto siga, y uno cuando ve que sigue, que esto no ha cambiado, dice, pero qué feo todo. No es la mejor Mm, manera de sexualidad, para nada. Me mm. parece que habría maneras mucho más lindas, una enseñanza en la escuela, con los padres que se pudiera hablar, no tendrían que ser temas así tan tabúes y tan maltratados. Cierto, totalmente cierto. ¿Y con las amistades, cómo las viviste? También era un periodo, por lo menos acá en Argentina, donde se podía hablar muy poco. Me parece que lo más Claro, te lindo tocó la época militar, ¿puede ser? puede ser, pero sigue igual, ¿no? No hubo tantos cambios. Me parece que lo más lindo de la sexualidad, sí, adolescente, es la atracción que uno siente por ciertas personas y que estas respondan, toda esa parte romántica en donde uno puede establecer conexión con una persona que le guste y poder charlar. Me parece que eso fue lo más lindo de ser. ¿Y te hubiera gustado que te hubieran explicado algún tema en concreto en esas etapas? Sí, Que pero más hubieras vale que dicho, ay, si me lo hubieran dicho antes. sí, y además, sabes que vivirlo sin vergüenza, sino como algo natural que pertenece a la persona, no que tendría que ser vergüenza darle a alguien un beso o sentir atracción por esa persona o que nuestros órganos genitales se pusieran en movimiento y esto diga vergüenza. Todas esas cosas me parece que no estaban buenas. No. También era como una época en donde tener relaciones con otras personas era mal visto, no se Mm, permitía, tenía que ser en secreto, todas cosas que no estaban para nada buenas. Me parece que pese a las dificultades, hoy se vive de una manera un poco más libre esas mm. situaciones.
Sí, yo estoy de acuerdo y creo que además en todos lados, ¿no? Se ha globalizado un poco este concepto, no solo en Argentina, acá también en España, en Europa. Es decir, creo que esa libertad sí ha llegado, ¿no? En expresión por lo menos. Aunque si bien todavía se ven ciertas conductas pues un poco de menosprecio o de rechazo a ciertos grupos, todavía son existentes, pero sí hay un poco más de libertad de expresión. Y también cuando las personas tenían elecciones sexuales homosexuales, bueno, eran mucho más lo que lo sufrían y demás. Mm. Yo digo, pobres personas las que tenían estas elecciones sexuales, todo lo que sufrían, toda la represión, toda la censura, una época muy fea para todos. Y hoy que se puedan expresar mucho más libremente, bienvenido. Mm. Exacto, exacto. ¿Crees que la educación sexual integral, la ESI, es importante en los colegios? Es sumamente importante porque yo que me dedico a atender víctimas de abuso sexual en las infancias, veo que es una pandemia que siempre estuvo, no es algo que es de este tiempo. No, en este tiempo recién las víctimas pueden empezar a hablar, pueden empezar a contar, porque antes no parecía que era una cosa que no existía. Yo como abogado, cuando estudié de abogado ya hace muchos años, el delito de abuso sexual en las infancias estaba en el libro, pero nadie lo leía. Lo que se creía que era una violación callejera. Es decir, un Mm, grupo o una persona que violara a otra. Pasa sin duda y es lamentable, pero es infinitamente, estadísticamente, mucho menos importante que el abuso en las infancias. Porque para un mm, perro es mucho más fácil agarrar a una niña, un niño, que una persona en la calle. Con la niña al niño no va a haber testigos, se va a tratar de acercar de manera seductora, la niña al niño no va a tener ninguna posibilidad de defensa. Yo siempre digo que la ESI es muy importante, porque los niños pueden denunciar lo que les está pasando. Ahora, es muy difícil que cuando uno es niño se pueda defender, porque tal es cual. algo ya que hay con un adulto que su defensa no va a poder ser, solo poder decir, mira, si me pasa esto, se lo tengo que contar a alguien que me cuide. ¿Cuál sería la persona que me está cuidando, que yo me siento con más cariño? Yo trato de no decir padre o madre porque el número uno en las Exacto. estadísticas de abuso es el progenitor. Es en la Es, familia. Mm, es el progenitor sobre todo, porque es una cosa, o la progenitora, porque el abuso se da más sutil en muchas progenitoras que a través de tocamientos, cuando están bañando a esas criaturas, hacen abuso. Entonces parece disimulado porque lo están bañando. El claro, varón no tiene esto porque habitualmente no baña a sus hijas, no es tan común que las bañe. En cambio, la madre sí. Pero ambos pueden ser progenitores y monstruos a la vez. Y entonces, la ESI nos va a ayudar a que estos niños y niñas puedan denunciar, pueden hablar antes, pueden ser más transparentes diciendo, esto hay que hablar, lo puedo dibujar, puedo decir alguna línea, para que los podamos proteger. exacto. Mira, y hay 2 cosas que me gustaría, también decir. Una, pues, según la Fundación ANAR 2023, que es lo más reciente, el 70,3% de las víctimas adolescentes no denuncia ni tiene intención de hacerlo. Es lo que tú dices, queda totalmente oculto. Estos son datos de España. Y la segunda, la importancia de buscar. Yo cuando entro en las clases y hablamos de esto, ¿no? De las violencias sutiles que pueda haber. Siempre recomiendo ir a la zona segura, ¿no? Ir a un adulto seguro a contar. Y también insisto en que no tiene por qué ser precisamente mamá y papá, sino puede ser el profesorado, que hay muchos profesores muy implicados que desarrollan una confianza y les dan incluso apego seguro a muchas familias desestructuradas, o si bien personas anexas o tutores legales si están en otras situaciones, ¿no? Pero que busquen una persona de que puedan tener de confianza, adulta, eso sí que insisto, porque muchas veces me dicen con 12, 13, 14 años, ¿se lo puedo contar a un amigo? De tu igual edad, no. O sea, insisto el adulto, pero que sea un adulto pues que haga un apego seguro, ¿no? Mm, Por eso es importantísima la formación del ESI, mm, tanto para los alumnos como para los docentes. exacto. Los docentes también van a formar para poder dar una educación, porque nosotros tampoco Mm, sabemos. Justo antes de empezar a grabar, vos me decías sobre las autolesiones en mm, los adolescentes o en las personas. Estas autolesiones siempre han estado, por ahí también disimuladas. Por ejemplo,
a través del consumo de sustancias, o por ahí con los trastornos de alimentación que se llaman, o los trastornos de conducta. Cuando una niña o un niño en el colegio le va mal o le va muy bien, los docentes tenemos que decir por qué le va muy bien o por qué le va muy mal. Porque ambas cosas pueden estar pasando alguna situación. Por ejemplo, muchas víctimas de violencia me han dicho, a mí me iba muy mal porque si no me pegaba. Entonces yo tenía que ser el mejor de la Muy clase. bien, quieres decir. Sí, te he entendido. Claro. Y algunos otros, porque les iba muy mal, porque tenían problemas de conducta, también se los maltrataba, el sistema docente los maltrataba porque se portaban mal allí en el colegio. Y se portaban mal, entonces, ¿por qué? ¿Qué le está pasando a este niño para tener esta conducta? ¿De dónde saca esta conducta? Nunca está retando o estar juzgando por solo la conducta, sino que la conducta es una consecuencia de algo que le pasa. Y un niño se autolesiona. ¿Por qué será? ¿A quién querrá? Siempre los psicólogos vemos que uno hace activo lo que le pasa de pasivo. Por ejemplo, si uno tiene un niño o una niña y le da la madera, el niño o niña va a agarrar un muñeco y le va a dar la mamadera. ¿No? Si uno le pone a hacer algo, el niño va a repetir eso, lo va a sentar en la silla y le va a querer dar de comer a ese muñeco. O lo va a querer bañar, o le va a querer enseñar natación, o lo va a poner frente a las pantallas. Pero cuando tenemos conductas de agresión, decimos, che, ¿por qué está agrediendo al muñeco? ¿O por qué está agrediendo a un compañerito? ¿O por qué se está agrediendo a sí mismo? Lo que yo he descubierto a través de estos años de consultorio es que el maltrato en las infancias provoca eso. Y el maltrato no hay muchas causas. O hay un abandono de los niños, o hay un maltrato físico o psicológico, o hay un abuso sexual. Bueno, o una patología base, ¿no? O una patología congénica base o algo que lo agrave. Sí, pero la patología tiene que tener una causa si tiene gente que lo cuide y le dé cariño. Claro. Entonces esa patología va a poder Está ser adelante controlada. con mucha más. Entonces, no sería una patología base, sería una diferencia Correcto. de esa persona en su Qué estructuración. bonito, ¿eh? Me ha gustado Pero mucho lo que acabas de decir. Una diferencia, es muy bonito, porque hablamos mucho de patologías y de trastornos y me encanta que un profesional como tú diga, no, es una diferencia. Es bravo, ¿eh? Porque me encanta. todos tenemos patologías, así decir, las veríamos, o Mm. diferencias. ¿Eh? Todos somos en menor o menor grado autistas, no prestamos atención, todos tenemos algo de eso. Algunos tienen mayor y eso les causa más dificultades en su vida, porque la sociedad no está acostumbrada a eso. Pero ¿quién no se quiere a veces ir a una reunión? ¿O quién no se pone a veces con unas conductas que no escucha a los demás? ¿O quién no presta atención? Cierto, todos. Y si no, yo cuando tengo un alumno que no me presta atención, digo, el problema soy yo. ¿Qué estás haciendo mal, Carlos? Vos como docente que tenés un alumno. No es él a él. Yo soy el problema. Eso es un poco el Es mayor. autoanálisis, ¿no? Que cada uno tiene que hacerse dentro de sus profesiones, dentro de su día a día. Esto que has dicho de... Argentina Perdona. tenemos muy común análisis. O sea, cada uno de nosotros tiene su psicólogo. Acá en Argentina, no sé por qué se ha dado, es una cultura de muchos psicólogos, lo decimos, che, yo estoy sufriendo, soy un profesional, voy a mi psicólogo. Una vez a la semana o cada 15 días. Es como que tomo un café con alguien, pero alguien me va a preguntar estas cosas. No va a ser un amigo que va a estar igual, no, de Claro. ninguna manera. Eso sería lo fácil. Eso sí que lo va a hacer. El psicólogo no va a ser fácil. Yo te digo, Lo que acabas de decir, Óscar, es de gran importancia. Voy a leer un poco de datos del Ministerio de Interior aquí en España. Bueno, a nivel mundial, 1 de cada 6 adolescentes se autolesiona y en España 1 de cada 4. Realmente hay un 58% de jóvenes entre los 12 y 18 años que se autolesionan. Claro, aquí es un tema de que tú has hablado de los posibles motivos, ¿no? Yo un poco me he hecho mi idea, ¿no? Yo diría que hay dos, ¿no? Lo he catalogado desde el punto de vista intrapersonal, ¿no? Que la autolesión más bien es una estrategia para dominar esa emoción negativa, ¿no? Un poco como para escudo, o la interpersonal, ¿no?
una forma que ha aprendido de comunicarse con los demás a través de esa acción, porque recibe feedbacks o atención de esas personas alrededor, ¿no? Es un poco lo que yo, no sé si estás de acuerdo, ¿no? En eso. Sí, estoy de acuerdo y ya te digo, y yo iría también un poquito más a la causa. Son maneras que tienen los niños, o tenemos todos de comunicar, pero lo importante es qué nos está queriendo comunicar, por qué elige esta vía para comunicarse. Si nosotros preguntáramos, creo que en España hay encuestas, sin duda hay estadísticas, de cuántas de las niñas fueron abusadas en su infancia. Acá las Sí, estadísticas nos dan más o menos que el lo 100% tengo. las niñas fueron abusadas. 2,8 millones de niñas y mujeres residentes en España menores de 16 años. Es mucho, ¿eh? Pues sí, no sé qué. Pero eso es lo declarado, Claro, lo ahí está. percibe, porque no ha querido hacer un análisis más fuerte, porque si yo le preguntara a las compañeras de Lisa, que fueron al secundario, ¿cuántas de ustedes fueron abusadas en su infancia? ¿Cuántas recibieron tocamientos sin permiso? ¿O cuáles fueron maltratadas psicológicamente? ¿O cuáles recibieron información a través de la pornografía que veían sus Tal padres? cual. Como todos esos son maltratos. Mm, Y esos maltratos a responder. O sea, esta niña y niño después lo va a hacer saber. mm, No es que va a quedar en su y no va a tener, no, va a ser. Entonces, ¿cuántas de estas niñas y niños que se autolesionan lesionaron primero a ellos en sus infancias? Y mm. están haciendo activo en su cuerpo lo que recibieron pasivamente porque no podían defenderse en sus infancias muy chiquitas. Sí, sí, tal cual, tal cual. Mm, tú, con la mirada puesta en tu día a día, en tu mundo laboral, que tocas todos estos temas, ¿crees que evoluciona el concepto de sexualidad a mejor, a peor? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo? Sí, por un lado, lo que decíamos al principio, ¿no? De que se puede haber más libertad en las elecciones sexuales, que se puede hablar de estos temas, sin duda que es una cosa muy importante. Hace unos días acá una marcha porque el presidente atacó a la comunidad homosexual. Este atacó diciendo de que eran abusadores sexuales infantiles algunos homosexuales. Yo, de mi vasta experiencia, los homosexuales nunca he tenido un caso de que alguna pareja homosexual abusara de sus infancias, de sus infantes, de sus niños. No, no me ha pasado, puede ser porque no va a poder ser. Pero este tema de atacar a la comunidad, por eso fue un grave error de esta persona. Mm, Eh, pero los abusos se siguen produciendo, eso no ha disminuido, no hemos podido como sociedad ponerlo como una prioridad esencial. Se habla de otros derechos humanos y no se habla de estos derechos humanos. Yo cuando ponen nombres de plazas, de monumentos, de calles o hacen marcha, digo, ¿por qué no se hace una marcha por esto? Si es el principal dolor de la humanidad hoy en día. mm, Es un dolor silencioso que está allí abajo, pero sigue estando. mm. En eso no soy tan optimista. Sí soy optimista, pudiera implementar la educación sexual infantil en los colegios, eso nos llevaría a eso. Para mí es fundamental. Los Es que es niños como luchar en contra de todo el marketing de la pornografía que hay, que es un monopolio, una gran empresa y que hace mucho daño a todas las violencias sexuales o de género, etc., en infancias, adolescencias y demás. O sea, las redes sociales y todo lo que tiene que ver con el mundo pornográfico lleva un poco y mucho a sumar en todas estas direcciones y realmente creo que la única arma que tenemos hoy en día es la educación. No, es como vos lo dices, Lisa, el mundo ese de la pornografía es un mundo muy importante, con muchísimo capital y con el que hay que luchar. ¿Cómo puede ser que la gente se eduque de esa manera en la sexualidad? Ese sea el principal motivo, ¿no? Es muy mm, espanto, ¿no? Muchas mm. cosas para hablar, muchas cosas para observar, por eso me encanta que me hayas convocado a este canal de YouTube y podamos hablar de estos temas. Sí, sí. Cuando quieras, cuando quieras. Mira,
me queda ya la última pregunta, la verdad que hemos ido como muy rodado, súper. ¿Te gustaría, te invito a que si quieres hacer reflexionar a la gente que nos ve sobre algún tema en especial que tú creas importante referido a este mundo de la sexualidad? Yo, primero, me encantó la primera pregunta sobre qué es la sexualidad. Entonces, yo los invitaría a todos a pensar cómo fueron educados en la sexualidad. ¿Qué cicatrices tienen desde aquel lugar en donde fueron educados? O, por otro lado, qué buenos momentos o qué cosas lindas tuvieron. Y que tengan una mirada en las infancias siempre preguntando más allá. No tanto desde el reto o el enojo con las conductas de las infancias, sino el preguntar qué nos quieren decir estas niñas y niños cuando tienen estas conductas. No ser superficiales. Che, si le duele la cabeza, no llevémoslo al médico en principio, o lo llevemos, pero preguntémosle, che, ¿por qué te dolerá la cabeza? Si se hace caca o pis cuando es chiquito, preguntemos, ¿por qué te lleva a hacer caca o pis? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no te estás sintiendo bien? Voy a ser así con esto medio crudo. Cuando nosotros a veces nos tenemos ganas de ir al baño, es porque nos pasa algo, porque tenemos un susto, porque llega a pasar algo. Bueno, lo mismo preguntémonos. Si el niño no escribe en los renglones en el colegio, preguntémonos, ¿por qué no está escribiendo en el renglón? ¿Qué dentro de su cabeza no está en el renglón? ¿Qué se está cayendo en este lugar? No, tenés que escribir bien, tenés que hacer todo bien. No, ¿quién dice que es bien? El mundo, también una mirada no tan adultocéntrica, más de las Mm, infancias. No juzgar a mm, los niños con los parámetros de adultos. No estás cumpliendo con lo que... No, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Una mirada más tierna, más cariñosa sobre las infancias. mm. Sí, yo siempre digo y les recomiendo cuando hablo con el profesorado de que hagan un poco de análisis a sus propias mochilas, ¿no? Lo que tú acabas de decir, las mochilas que uno lleva emocionales, porque si tú no te haces un checking, ¿no? No puedes saber en el punto de partida en el que te encuentras. Y cuando uno se hace un reconocimiento a sí mismo, puedes saber qué te falta, qué necesitas, qué puedes mejorar, qué es lo que aquello que tú piensas que sabes y en realidad no tienes ni idea y te hace falta pues que te ayuden a entender, ¿no? Y de manera que si tú evolucionas un poco en eso, puedes llegar a ayudar a más gente y al alumnado de mejor manera, porque si uno está limitado y no se da cuenta de que está limitado, entonces no ejerces la profesión desde una integridad hacia el menor, ¿no? Siempre te faltará algo, alguna necesidad no le estás viendo ni estás por cubrir, ¿no? Entonces, eso sí que es algo complicado y yo creo que depende mucho del nivel de conciencia de cada persona, ya no es de la profesión misma, sino de la propia persona, ¿no? Él trasciende a la persona al nivel de conciencia que tenga cada uno, porque cada uno trabaja a sí mismo, ¿no? Yo digo que son como niveles, ¿no? Como si fuera un videojuego, a la gente me entiende así mejor, ¿no? Entonces hay gente que sí que ha avanzado y está en otro lado y hay gente que no, que en el conformismo pues no avanza, ¿no? Hacia más. Y esto, pues bueno, no digo ni que está bien ni que esté mal, porque cada uno es feliz con la vida que tenga, pero sí que cuando nos dedicamos a otras personas, pues tenemos como esa responsabilidad de intentar trabajarnos más, ¿no? Al menos es lo que... Sí, em, me parece a mí que el ser docente implica un respeto, un cariño hacia, como primera prioridad, hacia al que estamos eh, mm. educando. Me parece que eso es ser docente antes que saber muchísimo de otras cosas. Es el cariño y el respeto con el que uno se va a dirigir. Mm, qué bonito. Oscar, me ha encantado. Si es que hemos hecho todas las preguntas súper tiquitaca, como el fútbol. No sé si te gusta el fútbol o no. Bueno, sí, ¿no? Serías la excepción de Argentina, si no. Así que un gustazo. Bueno, bueno, Esta dale. entrevista queda grabada, así que te pido Bueno, el permiso para poderlo colgar en el canal de YouTube y en Instagram. Repito, claro, vuélvanlo a buscar
porque es muy interesante los reels que pone y estoy seguro que lo vamos a escuchar muchísimo más. Así que cuando quieras, aquí siempre estarás bienvenido a este espacio para hablar sobre estos temas y que nos escuchen en este charco y en el otro, que lo bonito es esto, ¿no? El multiculti, como yo digo. Eso es hermosísimo y nos nutre a todos. Mil gracias, Óscar, mil gracias por haber venido a este espacio. Dale, un abrazo grande, Linda. Gracias a todas las personas que nos están viendo. Un besazo desde Argentina, desde Mallorca, desde todos lados. Muchas gracias. Un saludo a todos.